7, versículo 21 al 23. Vamos a ver esos tres versículos para la honra y para la gloria. Y si ya lo tienen, pónganse de pie. Vamos a leer juntos la palabra del Señor con todo el amor hacia la palabra. Junior. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Para mí este es el versículo más triste de la Biblia, porque creyendo que estamos haciendo bien las cosas y las estamos haciendo mal. Pero antes vamos a orar. Vamos a orar y pedir al Señor que Él nos dé discernimiento para que no seamos nosotros esta clase de personas, sino que seamos personas íntegras delante de Él. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias, Señor, por este momento tan importante que nos permites abrir tu palabra y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. El texto que acabamos de leer es muy claro, y el que tiene oídos para oír, oiga, decías tú, y así lo sigues diciendo, que no todo aquel que te dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Padre, que nosotros seamos ese grupo de personas íntegros, ese grupo de personas que tú buscas, esas personas que te adoren en espíritu y en verdad. Que seamos nosotros, que nos vayas cambiando en nuestro diario vivir, en nuestras relaciones que tenemos con las demás personas. Que seamos personas de luz en medio de la gente que nos rodea. Y que no estemos equivocados. Que solo con estar congregándonos ya estamos libres. Porque también la cizaña se congrega. También la cizaña crece juntamente con el trigo. Pero la cizaña será hecho manojos y echado al fuego que nunca se apaga, dice tu palabra. Nosotros, Padre, que seamos trigos para estar en tu granero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Habla a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, y también en el nombre de Jesucristo reprendemos toda obra del diablo que quiera estorbar este momento tan especial. Este momento, este tiempo, estos minutos son consagrados para ti. Santifícalos, Padre, en tu palabra. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Miren qué bonita la palabra. A veces a veces nos equivocamos o somos conformistas en decir, bueno, ya soy cristiano, ya recibí a Jesucristo, ahora ya puedo hacer lo que me da la gana, ya no participo con el mundo porque ya me aparté del mundo. Pero ¿qué estamos haciendo para llevar fruto delante del Señor? Si vemos aquí, estas personas llevaban fruto porque dice, Señor, ¿no te diste cuenta que nosotros profetizamos en tu nombre? Pueden profetizar en su nombre. ¿No te diste cuenta que nosotros echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No te diste cuenta que nosotros hicimos milagros en tu nombre? Pero solo usaban el nombre del Señor Jesucristo. Recordemos que la palabra nos enseña que el nombre de Jesucristo, que tiene poder y autoridad, porque escrito está, Jesucristo dijo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tiene Él. O sea, cuando nosotros mencionamos el nombre de Jesucristo, el enemigo tiembla solo por mencionar el nombre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, también el enemigo huye, retrocede, porque sabe que la sangre de Jesucristo tiene gran poder. Entonces la palabra aquí nos enseña claramente, dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál fue la lectura que
que vimos hace un momento. ¿Se recuerdan? Una lectura importante que a mí me llamó la atención algunos versículos. Dice el versículo 5, el que guarda mi palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Se recuerdan cuál fue la lectura? Primera de Juan capítulo 2, pero el versículo 5 dice, y el versículo 6, el que dice que permanece en mí, debe andar como él anduvo. Ahí enfoquémonos y examinémonos cada uno, porque cada uno conoce su intimidad con el Señor. Yo no les puedo juzgar, yo les juzgo por lo que traen hoy vestido, y así juzgamos nosotros. Cómo vino vestido, cómo vino peinado, qué zapatos trajo y todo eso. Eso le juzgamos nosotros, pero la intimidad del corazón, ahí ningún ser humano puede entrar. Dios conoce realmente cómo está esa relación que tenemos con Dios. Es sincera, es mediocre, y recordemos, si es mediocre, el Señor nos va a vomitar de su boca, porque Él no quiere ningún hipócrita con Él. Él quiere verdaderos adoradores, San Juan 5:24, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero dice, el versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Y en esto, dice, en esto nosotros sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mire, eso es importantísimo. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Porque dice, y sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Miren, ¿cuántos dicen, yo le conozco a Dios? El diablo le conoce. El diablo conoce a Dios y tiembla. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios por las cosas que hace. Y dice el versículo 4, y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es tal el mentiroso. Y ustedes recuerdan que nosotros a veces tambaleamos en ese asunto, porque a veces caemos en mentira, caemos en errores que nos llevan a la condenación eterna. Pero dice, el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El que guarda su palabra. Por eso les invito, mis hermanos, a que nosotros hagamos un compromiso sincero delante del Señor. No se comprometan con nosotros, sino comprométanse realmente con el Señor, porque el Señor es quien al final dará su veredicto. Nosotros podemos decir, esta persona es así, es asá, hace esto, hace lo otro, pero ese es ¿cómo se puede decir para no juzgar? Una opinión nuestra. Pero que realmente conoce el corazón es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra, para los hermanos que están, San Mateo, estamos leyendo San Mateo 7, 21 al 23, 21 al 23, ¿sí? Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso lo tenemos nosotros que tener bien claro. Porque muchos dicen, Señor, y aquí lo vemos bien claro, y dice el versículo siguiente, no hemos profetizado en tu nombre. Yo puedo hasta quizá orar por alguien y la persona sana, pero mi vida está lejos de Dios, porque solo utilicé el nombre del Señor Jesucristo. Solo utilicé la medicina, pero sin tener conocimiento, como que me ponga yo a hacer una operación y claro, quizá le operé, pero no tenía el conocimiento para operar y de repente le dejé una pinza metida ahí. ¿Por qué? Porque no tenía los conocimientos, e inclusive cuando los médicos saben, a veces dejan por accidente o por negligencia, dejan cosas extrañas dentro del cuerpo humano. Pero aquí dice la palabra, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y nosotros podemos decir muchas veces, ¿quién echa fuera demonios? Los verdaderos hijos de Dios. Pero aquí utilizaron el nombre del Señor. Porque dice, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Y dice, y en tu nombre hicimos muchos milagros.
tenemos nosotros que tener mucho cuidado en eso. Nosotros vayamos y enfoquémonos en lo que decía la palabra. Decía, el que permanece en mí debe andar como él anduvo. ¿Cómo? Miremos, cuando el Señor Jesucristo subió al monte de la transfiguración, estuvo ahí, su cuerpo se volvió un cuerpo resplandeciente, su vestidura, dice que como nunca en la vida, y nunca lo habrá, de la forma en que las vestiduras de nuestro Señor Jesucristo se pusieron tan blancas. Y la Biblia lo dice, y si ustedes lo leen, que ninguna lavadora en la tierra podrá dejar la ropa tan limpia como y resplandeciente como el Señor Jesucristo brillaba. Es su naturaleza que hoy está en el cielo. Ahí en el monte de la transfiguración el Señor realmente se mostró como realmente es, nos enseñó cómo cada uno de nosotros también puede estar, porque igual estaba, ¿quién estaba ahí con él? Moisés y Elías también, personas que vivieron en ese momento fieles al Señor en el momento de su vida terrenal, y también aparecieron ahí con esas vestiduras blancas y resplandecientes. Por eso, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo él? En él había amor, porque el amor de Dios se tiene que perfeccionar en nosotros. ¿Cómo se va perfeccionando? Obedeciendo la palabra. Por eso, ¿cuántas cosas que hacemos creemos que estamos haciendo bien, pero realmente no la estamos haciendo bien, la estamos haciendo a nuestro criterio, como nosotros, sin ir tan lejos? Si nos juntamos en un grupo de hermanos, de cristianos, y nos dan un versículo para que lo meditemos, y dice, tú hermano, ¿qué entendiste de este versículo? Yo entendí tal cosa. ¿Y tú hermano, qué entendiste? Yo esta cosa. ¿Y tú hermano? Y entonces cada quien lo va moldando a su favor, porque todos nos equivocamos a nuestro favor. Entonces interpretamos el versículo a como nos convenga, pero ¿qué realmente? Pedimos discernimiento del Señor. Le dijimos, Señor, háblame para que yo pueda entender el versículo. Muchas veces no lo hicimos, lo interpretamos así por encima, pero al meternos dentro del versículo, la palabra del Señor nos encierra grandes cosas. Por eso dice, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. El versículo de la palabra del Señor, ¿cuántas veces hemos leído uno y otro versículo, y ese mismo versículo varias veces, y de repente llega un momento como que se nos alumbra el foquito? Dice, tanto tiempo sé yo este versículo, a mí me ha pasado, tanto tiempo sé yo este versículo, pero como uno no le pone importancia, es como cuando uno va para la casa, o a mí me pasa, yo conozco dónde está cierto sitio, pero paso ahí y me preguntan, ¿usted sabe cuál es la calle? Tal vez es esa calle y no la conozco, porque llegué una vez, me enseñaron y ya llegué y no me preocupé por saber el nombre de la calle. Yo, por ejemplo, aquí en donde vivimos no me sé las calles que están alrededor, estando ahí cerquita, porque no me interesa. Y así muchas veces nos pasa con la escritura. La leemos, pero la leemos superficialmente y ya está, y he leído. Sino el Señor nos dice, escudriña. El Señor nos dice, estudia. El Señor nos dice, medita todos los días. Entonces dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ayer vimos la película esta, un segmento, cómo aquellos que estaban en la iglesia y estaban ahí reunidos, cuando de repente vino el arrebatamiento, ¿cuántos se fueron? ¿Cuántos se fueron? Y los otros empezaron a loquear, ¿y qué ha pasado? Sabían lo que ha pasado. Y quizá otros no, porque estaban de oyentes, pero muchos que empezaron a ver, ¿por qué se quedaron? Porque no hacían la voluntad del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. San Juan
5, 24 y 25, si lo buscan, ahí nos enseña la palabra que San Juan 4, 5 les dije, ¿verdad? 4, 24, 25. Dice, mas la hora viene y ahora es que usted se convierta en un verdadero adorador. San Juan 4, 24, 23 y 24. Mas la hora viene, dice, viene la hora, ese versículo, viene la hora, pero ahora es, no mañana. ¿Cuándo? Mañana voy a la iglesia. Dice, no hombre, te estoy invitando hoy, no, mañana. Ustedes mismos pueden dar testimonio a cuántas personas le han invitado que vengan a la iglesia. ¿Y qué le dicen? Sí, esta semana voy. Y cuando les no, es que fíjate que tengo este compromiso y no viene. Y cuando la palabra nos dice, y ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario, es necesario, es necesario. Por eso es necesario que usted juntos con toda la iglesia se congregue. Es necesario. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre, dice. No te dejes de congregar, dice Hebreos 10:25. Tú ven, siempre que esté en la oportunidad de reunirte en la iglesia, ven y presentamos juntos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, no solo las manos, solo los pies, porque yo qué sé, tal vez soy yo solo la uña, pero solo la uña, no, pues si tiene que estar reunido con todo mi cuerpo, con todo mi mano, con todo mi brazo. Y Dios nos habla de esa manera, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En eso tenemos nosotros que tener mucho cuidado, para no estar equivocados. ¿Con quién nos juntamos? Dice ¿qué es? Era una frase, un dicho, que el que anda en la miel algo se le pega. Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres. Dice. Entonces, si nosotros andamos con Jesucristo, la gente va a ver que somos verdaderos cristianos. Si nosotros nos juntamos con la gente que está haciendo, que es ladrona, nos van a terminar tildando de que somos ladrones porque nos juntamos con ladrones. Pero si nos juntamos con gente que busca de Dios y nuestro testimonio así lo demuestra, nos van a identificar como verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Entonces dice la palabra, tomemos, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahí lo tenemos claros. Más los tibios. No, yo no tengo necesidad de nada, lo tengo todo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Eres un desventurado, un ciego, un desnudo, no tienes nada. Y así muchas veces creemos que ya soy hijo de Dios, ya recibí a Jesucristo, ya está en mi corazón, ya no tengo que hacer nada. Busquemos cada vez que podamos, juntos con la iglesia, busquemos al Señor en nuestra casa, nunca dejemos de leer la Biblia, siempre leámosla, siempre meditemos, siempre algo que esté del Señor en nosotros todo el día. Y van a decir, uy, pero eso es que es muy aburrido. No, es al contrario, es lindo estar siempre meditando en las cosas del Señor. Lindo, ¿por qué? Porque te llena, porque te edifica, porque estás contento, pero las cosas del mundo, por eso dijo el Señor Jesucristo cuando nos enseñó de la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo la da, yo cojo el móvil y me pongo ahí a ver qué está publicando la gente, pues es un entretenimiento que no me va a satisfacer en nada. Y por eso quiero seguir metido y viendo a ver qué está pasando, y qué publicó esto, que me suscribí a esta página, que a esta otra, y están viendo ahí que hay puras cosas que no edifican. Pero cuando vemos un versículo bíblico, pum, deslizamos el móvil, lo deslizamos, porque eso no interesa casi. Pero ahí es cuando debemos interesarnos en las cosas de Dios. Por eso,
sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre que está en los cielos, somos San Juan 4:23 y 24. Somos esa clase de personas. Ya hemos nacido de nuevo. San Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ayer vimos que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, vendrá el Señor Jesucristo. ¿Qué hubiese pasado o qué pasaría si viniera en estos momentos? ¿Cuánto nos iríamos? Y todos empezarían, ¿y qué pasó y ahora? Nosotros sabemos perfectamente que el Señor vino por su iglesia y nos dolería el alma, y aunque patalearíamos, harían, Señor, ten misericordia de mí, demasiado tarde, porque Él quiere que todos los días seamos esos verdaderos adoradores y que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Vayamos al libro de San Lucas, basado siempre aquí en que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. San Lucas 6:46 al 49. San Lucas 6:46 al 49. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Mire cómo nos enseña también el Señor. ¿Y por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que os digo? Dice. ¿Qué nos ha mandado el Señor a hacer? Amar a nuestro prójimo. Amarle a Él primero, por sobre todas las cosas. Amarle a Él. ¿Y cuánto le amamos? Mucho, poco. O a medias tintas. El mandamiento es, ya amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Recuerden que aquel hombre que le preguntó al Señor Jesucristo y le respondió bien, y entonces dice el Señor, no estás lejos del reino de los cielos. Sabía la Escritura, pero le dice, tú no estás lejos. Si das ese pasito de obediencia, entrarás en el reino de los cielos, porque recordemos que el reino de los cielos está aquí. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo estamos dentro del reino o solo vemos que está ahí pero no hemos entrado al reino? Tenemos que entrar en el reino. Es como cuando usted viene y se queda ahí afuera. Ya estoy ahí en el templo, digamos, estas 4 paredes que le llamamos templo. Ya estoy ahí, pero ¿ha entrado? No, entonces no está dentro del templo. Tiene que estar dentro del reino, bajo la protección, Salmo 91. El que habita, el que está dentro del reino, el que está con esa protección, que dice la Escritura, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, porque vendrán peligros, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero tú estarás inédito, no te caerá nada, porque yo estoy contigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, porque Él prepara la mesa enfrente de nuestros angustiadores y nosotros comeremos tan tranquilos porque sabemos que Él es nuestro refugio, Él es nuestra protección y el enemigo puede estar ahí rodeando. Romanos 8:31, ¿qué dice? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién le va a hacer frente a usted si Dios está con usted? Nadie. Vendrá el enemigo. Ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Nada que sea del enemigo prosperará. Y por eso dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Y mire cómo nos compara el Señor. Si leemos los versículos hasta el 49 nos damos cuenta cómo nos compara el Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene a mí. Por eso la lectura que leímos dice que si nosotros no guardamos sus mandamientos somos mentirosos. Y el otro versículo allá en San Juan dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover
porque fue fundada sobre la roca. Fue fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es nuestro Señor Jesucristo y nosotros ahondamos en Él, nos profundizamos en la lectura, en la oración, estamos en esa relación con Él. Y entonces dice la Escritura, vendrán ríos, vendrán problemas, vendrán dificultades, vendrán aflicciones en tu vida, pero no llegará a ti. Pero no pasará nada, porque tú estás sobre la roca. Que si es una roca grande, puede llegar el río. Aquellos han visto que cuando llueve por primera vez y los ríos crecen, y a mí me gustaba ver cuando era niño, abajo de la casa donde vivimos pasa un río, que ahora ya es un riachuelo, ya casi ni agua lleva, pero en aquellos tiempos era un río. Pero cuando llovía la primera vez, y nosotros nos gustaba ir a ver qué grande iba el río, y llevaba trozos, y era un tremendo, y que pegaba contra cualquier cosa, pero habían piedras grandes que permanecían y permanecían, y había veces que esas piedras las utilizábamos para saltar de un lado a otro y no se movían las piedras. Una piedra, y ahora la roca que es nuestro Señor Jesucristo, ¿quién la va a mover? Pero si la casa, dice el versículo 7, más el que oyó la palabra de Dios y no hizo semejante, y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. ¿Qué pasa cuando edificamos una casa y no le metemos cimientos, sino sencillamente, aquí por ejemplo, aquí encima de esto empezamos a edificar una casa sin a meterle hierro, fundamento abajo? Va a venir el río y se la va a llevar. Un problema pequeño y caemos. Una dificultad puede ser económica y caemos. Recordemos que una casa dividida no puede sobrevivir, dijo el Señor Jesucristo. Tenemos que estar los dos bien unidos, la familia unida para que permanezca, porque si no, los hijos se van, los padres se separan. ¿Por qué? Porque no hay fundamento de Dios. Ahí solo reina el enemigo, y el diablo, su tarea es matar, robar y destruir esa felicidad que en algún momento hubo. La mató el diablo y destruyó ese matrimonio y mató esa amistad, esa bonita amistad la mató. Tarea del diablo. Y aparte de eso es matar físicamente al que se le pone enfrente. Si el diablo pudiera, ¿qué tiempo nos hubiera terminado? Pero bendito sea el Señor, que el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, porque Él ha vencido y Él nos ha dado poder y autoridad sobre todo espíritu inmundo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es andar como Él anduvo. Andar como Él anduvo. Amar al prójimo. Amar al prójimo. Sí nos podemos juntar con la gente pecadora, sí, para enseñarles el Evangelio. Para enseñarles el Evangelio. Si dan cuenta en la Escritura, si han leído la Escritura, seguramente sí. ¿Con qué gente no se juntaba el Señor Jesucristo? Con los fariseos, los religiosos. Porque ellos sabían que sabían la Biblia y creían que Jesucristo no era el personaje que Él decía ser, el Hijo de Dios. Si habían leído la Escritura, debían saber perfectamente quién era Él, pero lo ignoraban. O sea, ¿cómo puede ser si su padre y su madre nosotros los conocemos, si es hijo del carpintero? ¿De dónde tuvo esta sabiduría? Y así le tentaban y así le acechaban, pero Él les decía las verdades. Cuando si viniera el Señor Jesucristo y se pudiera predicar aquí, diría: raza de víboras, ¿qué diríamos nosotros? Yo me voy porque ahí me trataron de serpiente. Pero el Señor Jesucristo, hipócritas, decía: bien sabéis, invalidáis el mandamiento de Dios, limpias bien el plato por fuera, pero por dentro estás todo sucio.
primero límpiate por dentro y luego por fuera. Y si está limpio por dentro, automáticamente va a estar limpio por fuera, porque nosotros lavamos bien las cosas de adentro y también de afuera. Entonces, si nos limpiamos por dentro, automáticamente vamos a estar limpios por fuera, como dice Proverbios 3, dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y luego delante de los hombres. Nosotros hacemos lo contrario, nosotros queremos hallar gracia delante de los hombres, aunque quedemos mal con Dios. Y nosotros queremos buscar las cosas terrenales antes, cuando el Señor dice, busca primero mi reino, y luego lo que necesitas vendrá por añadidura. Pero nosotros nos esforzamos por lo terrenal y descuidamos el reino de los cielos y descuidamos nuestra salvación. Por eso dice el Señor, nos compara y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Y nos hace semejantes al versículo 48. A ese somos semejantes, porque hemos oído, hemos llegado a Él, hemos oído, entonces somos semejantes al versículo 48. Y aquel que viene al Señor, que oye las palabras, pero vive como le da la gana, es semejante al versículo 49, y va a ser grande su vergüenza. Mateo 25, 11 y 12. San Mateo 25, 11 y 12. Aquí si vemos aquí, el Señor les está hablando en todo el capítulo hasta el 11 y 12 y 13 de la parábola de las vírgenes, las 10 vírgenes, las 5 insensatas y las vírgenes prudentes. ¿En cuál de ese grupo estamos nosotros? No es que ya soy salvo y me conformo, cuando quiero voy a la iglesia, cuando quiero leo la Biblia, cuando quiero oro, y al fin y al cabo yo ya soy salvo, ya no necesito de Dios porque ya tengo asegurada mi salvación. Cuando los otros dijeron, no, tenemos que leer la palabra, tenemos que llenarnos del Espíritu, tenemos que tener el aceite con nosotros que representa al Espíritu Santo para que yo alumbre, para que mi luz no se apague. Y entonces ellos, de repente dice el Señor, viene el esposo en la noche y las vírgenes están ahí, y de repente quieren encender la luz de sus lámparas y no tienen aceite, y danos de tu aceite. ¿Cómo te voy a dar yo de mi aceite? Búscalo en la palabra de Dios. Busca tu aceite en la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia. Cuando a veces decimos muchas veces, ore por mí. Bueno, se ora, pero si la persona no ora por ella misma, no estamos haciendo nada. Nosotros oramos por cada uno de ustedes y seguiremos haciéndolo. Pero también, si usted tiene su necesidad, ore también, porque usted le puede clamar al Señor, porque usted tiene esa relación íntima con el Señor. Oremos los unos por los otros. A eso nos invita la palabra, eso nos enseña. Pero dice, mire el versículo 11 y 12, y dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, yo no os conozco. No os conozco. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué les tengo que abrir mi casa? Si no son, a ustedes no las conozco. ¿Vosotros quién sois? Dijo aquel. A ustedes no los conozco. No los puedo decir bienvenidas porque no los conozco. Y si son ladronas, y si vienen aquí a hacer daño. Yo estoy aquí con mi esposa y con las vírgenes, la iglesia santa, yo estoy aquí. Ustedes vienen sin preparación, no los puedo dejar entrar. Por eso dice el versículo 13, velad pues, porque no sabéis la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Velemos en oración, velemos en la lectura, velemos para que en cualquier momento, cuando eso suceda, el Señor Jesucristo nos lleve con Él. Y cuando el Señor Jesucristo venga, nos halle trabajando en su obra. Vayamos a otro pasaje de la Escritura, en Hechos 19:13. Mire cómo aquí, si lo vamos a leer creo que del versículo
versículo 9, el versículo 8, y vamos a quedarnos en el versículo 13. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo porque muchos se le contradecían. ¿Y qué dice? Discutiendo y persuadiendo, convenciéndole a la gente de que el reino de Dios es real y verdadero. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. En ese tiempo todavía no le llamaban cristianos, sino le llamaban los del camino. Los del camino le llamaban, y por eso dice, y maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero ¿quién era Pablo? ¿Quién era Pablo? Pablo era un personaje de aquellos que le importaba poco las cosas materiales, sino él tenía puesto su mirada en el Señor Jesucristo, y le azotaban y lo encarcelaban, y él seguía cuando ya sin duda ya estaba medio sano de las palizas que le habían dado. Seguía otra vez y se iba a otro sitio. Y dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Miren qué tremendo era este hombre, que se llevaban su ropa y los demonios no soportaban porque iba impregnado con el Espíritu Santo, así como el resplandor que en el monte de la transfiguración resplandecía a Jesucristo. Así me imagino que estaba Pablo impregnado, que hasta sus ropas iban llenos del poder del Espíritu Santo, y salían enfermedades, salían demonios, solo con la ropa, sin necesidad que Pablo utilizara las palabras, en el nombre de Jesucristo te echamos fuera. Él no utilizaba eso, basta con la ropa. ¿Podemos nosotros llegar a ese punto? Sí podemos llegar, porque el Señor Jesucristo nos dice, y aún cosas mayores harás, porque somos hijos de Dios. Y entonces mire este versículo, el 13. Pero algunos de los judíos exorcistas, ambulantes, aquellos que se dicen ser cristianos pero no lo son, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, que el que predica Pablo. Y mire, dice, seguimos leyendo solo para rozarlo un poquito. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Mire, un jefe de los sacerdotes, sus hijos hacían esto. Pero mire qué pasó. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco, y sé quién es, y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? A Jesús conozco, dijo, y sé quién es Pablo, que hemos leído adelante, que decía que la gente se llevaba los paños, sus delantales, y los ponía sobre los enfermos, y los espíritus salían. Sabían quién es, pero vosotros ¿quién sois? ¿Quién sois vosotros? Y dice la escritura, si siguen leyendo esa lectura, que les pegó una paliza y todos los hermanos se fueron desnudos, golpeados, avergonzados, porque a veces aparentamos ser algo que no somos. Por eso, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos 2:13 dice la palabra del Señor. Porque no son los oidores de la palabra, perdón, creo que es así, porque todos, 2:13,
Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La ley de Dios, la ley de Dios es toda su palabra, no la ley mosaica, la ley de Dios. Los hacedores de la ley serán justificados. Los que oyen, no, porque lo oyen, por eso la palabra del Señor siempre recalca y dice que no seamos oidores. Pero si lo oímos, hagámoslo como nos dice la palabra del Señor. Si el Señor nos dice, escudriña la Escritura, estudia la Escritura, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ya la leí, ya entre 8 días vuelvo a leer mi Biblia. Y hay quienes que no la leen. ¿Quién estaba diciendo que tenía su Biblia grande en casa, pero que no la lee? Está ahí la Biblia. Bien, ayer estaba diciendo la hermana que en su familia tiene una Biblia grande en casa, pero nunca la lee. Nunca la lee. Y entonces, si no leemos nosotros, estamos condenados a creer lo que nos dicen. A creer lo que nos dicen. Yo les puedo estar diciendo un montón de cosas y ustedes van a decir, sí, es cierto. Y muchos le creen a los pastores, aunque no sea la Biblia lo que estén diciendo. Y la gente está ahí contento. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Entonces, como no hay palabra de Dios, ahí está. Entonces, tengo público. Como hablábamos hace un momento, que los que estamos aquí reunidos seamos verdaderos adoradores. Decíamos cuando se inició el culto, verdaderos adoradores, que cada uno de nosotros haga un compromiso con Dios, que una verdadera relación con el Señor, y que no nos dé vergüenza de llamarnos hijos de Dios. Por eso dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores serán justificados. Los que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios son los que son justificados delante de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Espero que no se me desesperen, al contrario, estemos ahí contentos. 1:22 dice la palabra: sed pues hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Sed oidores. No, yo soy cristiano, dice, ya no pasa nada, ya. Dentro de 15 días voy a la iglesia, si es que me queda tiempo. No. El Señor dijo, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. El Señor te manda a leer la Escritura, léela. Y es que no la puedo leer porque estoy trabajando. Bueno, ahora está la posibilidad de que está en audio. Y entonces, pongámonos unos auriculares. Quitémosle el amor a 5 euros que a veces cuestan. Y oigamos la palabra del Señor. Estamos trabajando y escuchando la palabra. Estamos trabajando o escuchando un canto. Pero dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y eso quiere decir que nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Así que, si leemos desde el versículo 19 para que lo entendamos bien, dice, del 19 al 22, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Mire, y nosotros tenemos lo contrario. Nosotros nos airamos en un 2x3 y hablamos de lo que nos sale ahí de la lengua sin meditar lo que vamos a decir. Si lastimamos al vecino, al prójimo, nos da exactamente igual, pero yo le dije lo que tenía que decirle porque me tiene que conocer quién soy. ¿Y qué ganaste con eso? Condenación, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Y qué tal que esa palabra, en vez de decirle esas palabras que hirieron al hermano, al vecino, al prójimo, le hubieses hablado diferente, hubiera visto, pero este es verdadero cristiano, este es hijo de Dios, y que yo quisiera ser como él, porque ve, se le ofendió y actuó diferente. Ahí nosotros damos
el testimonio de que somos hijos de Dios. Y esa alma lo podíamos haber traído para el reino de los cielos y que Dios nos pueda utilizar como instrumento. Pero ¿cuál fue la diferencia? De que en vez de traerlo, ahora si así son los cristianos, prefiero estar como soy. Porque ser cristiano así, ¿para qué? Y nosotros mismos ahuyentamos las almas y nosotros mismos con nuestro acto condenamos las almas que se vayan al lago de fuego. Y el día de mañana el Señor nos pedirá cuenta de eso. Es mejor traemos, sí, todos tenemos defectos. Y así con sus defectos, que vengan, el Señor les cambiará. El Señor les irá cambiando. Nosotros no somos quien para decir, oye, quítate. El Señor le va limpiando. A la hora que va leyendo su palabra, el Señor le va limpiando. Mire, el Señor, humanamente nosotros, ¿cómo actuaríamos si viene un par de prostitutas aquí? Sabiendo que vienen de ahí, ¿cómo actuaríamos nosotros? ¿Cómo actuaríamos nosotros si viene alguien que no se ha duchado 4 o 5, un mes y se sienta ahí? ¿Seríamos capaces de ir y darle un buen abrazo y decirle que Dios te bendiga? Te huele. El Señor Jesucristo los aceptó y les dijo, ¿qué les dijo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, para que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y por qué me decís Señor y no hacéis lo que os digo? ¿Y por qué me decís Señor? ¿Por qué no hacemos lo que nos dice el Señor? Por eso dice, porque, el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, por la cual puede salvar vuestras almas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia que hay muchas veces en nosotros, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Y por eso dice, sed pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Que seamos oidores y hacedores de la palabra. Así que sigamos adelante, hermanos. Vamos con el versículo 22. Y muchos me dirán en aquel día, San Mateo 7:22, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Y qué les llamará el Señor? A ustedes no los conozco. A ustedes no los conozco. Mire qué nos dice San Mateo 25:12, que lo acabamos de leer. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no les conozco. No les conozco. ¿Cuántos cuando de la gente que ha vivido en la religión, porque la religión engaña, la religión es legalismo, nosotros siempre tenemos que tener esa relación con el Señor, y cada vez que hablemos con alguien se va a dar cuenta, es que mi religión, ¿tú de qué religión eres? ¿Y tú a qué denominación perteneces? ¿Cuál es la denominación que va a entrar al cielo? El que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ellos son los que van a entrar al cielo. Ninguna denominación va a entrar al cielo. Ninguna religión va a entrar al cielo. Ninguna. El que quiere entrar al cielo es aquel como aquel que van a entrar en el cine. Ahí hay mormones, hay musulmanes, hay católicos, hay evangélicos, hay testigos de Jehová, hay todo. ¿Por cuál puerta van a entrar? Todos están en su grupito allá, es que yo soy testigo de Jehová, es que yo soy católico, es que yo soy... Todos están en su grupito, pero a la hora de entrar, ¿por cuál puerta van a entrar? Por la misma puerta. Entonces, si queremos llegar al cielo, tenemos que entrar por la puerta que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si queremos entrar al cielo, tenemos que ir por el camino que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Si queremos ir al cielo, tenemos que vivir
la verdad como la verdad que es Jesucristo, y nosotros también tenemos que reflejar la verdad. Y dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir a nuestras vidas. Velemos, para que no nos sorprenda ese día, sino que estemos preparados, dispuestos para servirle al Señor en todo momento de nuestra vida. San Lucas 13. San Lucas capítulo 13, versículo 24 al 27. Pero vamos a 13, 24 al 27. O leemos hasta el 30 dice la palabra del Señor. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, dice el Señor Jesús. Mire, esforcémonos. No, yo ya soy cristiano, dice, ya con eso es suficiente. No, esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué, y esa palabra también es para nosotros porque está ahí la palabra de Dios. Esfuérzate y sé muy valiente, porque dice la Escritura que solo los valientes heredarán el reino de los cielos, dice en San Mateo 11. Solo los valientes. Los cobardes irán al lago de fuego, porque lo declara Apocalipsis cuando dice, mas los cobardes, los incrédulos, los abominables, los hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero aquí dice, el Señor Jesucristo dice, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Esforcémonos cada uno de nosotros. Vivamos en santidad, leyendo la palabra todos los días de nuestra vida, todos los días. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empezaréis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Y entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, no, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Mire qué tremendo. Qué tremendo. Señor, pero si tú estabas con nosotros, ves que compartiste con nosotros. Sí, pero ustedes no me recibieron. Ustedes solo oyeron, pero no hicieron mi voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y dice el versículo 28, ahí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estáis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. He aquí, los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Esforcémonos, hermanos, esforcémonos. Cada vez, no se desanime. Ay, es que nada. Es que el hermano me cae mal. Pues si te cae mal es porque te cae mal la creación de Dios, porque Dios lo creó así, Dios lo hizo así. Si hizo narizón, es narizón, y Dios se complació en hacerlo así. Si lo hizo de ojos pequeños, Dios lo hizo así. Nosotros queremos que salga como a nosotros nos da la gana, ¿no? Es la voluntad santa de Dios que nos ha hecho a cada uno así. Miren cuántas caras hay en el mundo. ¿Cuántos se parecen? Todos tienen los mismos ojos, cejas, nariz, boca, todos, orejas, y todos son diferentes. Todos son diferentes. Dios en su infinita misericordia hizo el molde para cada uno y rompió el molde, y ya no hay otro. Eso somos lindos delante de Dios, porque Dios, todo lo que Dios hizo y lo que Dios creó que es bueno y agradable para Él. Nosotros siempre estamos ahí buscando defectos. A ver qué tiene, a ver qué hizo, a ver cómo se peina, a ver, y ahora mira, se ha cambiado el pelo, ahora se cortó el pelo, ahora tal cosa. Mira tus zapatos, mira, y siempre estamos viendo, pero nosotros enfoquémonos en aquel que está sentado en el trono. Por eso dice Hebreos 12, dice, puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en sus. Colosenses capítulo 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Siempre nuestra mirada esté arriba, puesta ahí arriba, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y aquí esto dice, la palabra del Señor dice en el 27: y os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros hacedores de maldad. Así que no nos confiemos, esforcémonos por buscar al Señor, esforcémonos todos los días de nuestra vida. Leamos la palabra, leamos la palabra, leamos. Ayer nos dimos cuenta cuando la gente estaba ahí, estaba en sus afanes y en todo su diario vivir, y así somos nosotros. Vamos, hoy que estamos a trabajar y todo allá hablando, cuando de repente, ¡pum!, del Padre, vamos a desaparecer, digo, porque yo quiero y le pido al Señor que en ese momento, si de aquí a 20, 30 años, 40 años no ha venido el Señor, yo conoceré la muerte física, pero si viene en un tiempo en que yo todavía estoy vivo, yo quiero ser levantado juntamente con los que resucitan, irme con el cielo y verles a todos. Quizá en ese momento no lo ve, pero allá en el cielo nos ve: qué bien que estás aquí, qué bien, pero busquemos. Y no está el hermano, y es que se quedó en la tribulación. Qué triste, porque va a ser tremendamente triste. O que haya encontrado con la muerte y en vez de irse para arriba se fue para abajo, y allá se estará lamentando. ¿Pero por qué? Porque no sé, el Señor no los conoce, entonces no puede entrar en la casa de alguien que no conoce uno, no lo puede dejar entrar, a menos que sea su amistad, o que hayan quedado, aunque no lo conozca, pero que hayan quedado, que va a llegar a su casa, entonces uno lo deja entrar, como cuando llega el electricista, no lo conoce uno, pero sabe que va a llegar y sabe que va a hacer un trabajo, entonces pasa, haz lo que tienes que hacer. Pero si llega, soy el electricista, no, pero yo no tengo nada que me vea hacer, así que no te dejo entrar. ¿Sí? Y el Señor va a decir: no, ¿ustedes quién son? ¿Por qué quieren entrar aquí? ¿Qué han hecho para merecer el cielo? ¿Qué hemos hecho para merecer el cielo? Si nos damos cuenta y usted habla con la gente y le dice: cuando usted se muere, yo voy a ir al cielo, dice. Todos quieren ir al cielo, pero ¿qué están haciendo para entrar al cielo? ¿Qué estamos haciendo para merecer el cielo? ¿Cuánto le estamos sirviendo de todo corazón al Señor? Poco. Que lo hagan otros. Hágalo usted. Hagámoslo todos. Dios es maravilloso. Amén. Dios es maravilloso. Vamos otra vez a San Mateo 25, 41. Ya vamos a ir terminando. San Mateo 25, 41. Si leemos el capítulo 24 nos va a enseñar todo lo que ahí... Aquí nos habla del juicio de las naciones, y leemos desde el versículo 31 en adelante, nos habla del juicio de las naciones, pero nos enfocamos en el versículo 41, cuando el Señor les empieza a decir también a estas personas, aquí les dice cómo nosotros a veces nos comportamos con la gente. Dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y todo. El Señor lo que hacemos nosotros al prójimo también se lo hacemos al Señor, pero muchas veces pasamos y decimos: este no se lo merece, este que se busque la vida, o este está enfermo, pues hay que sane, están los médicos. No, oremos por el enfermo, aunque no lo conozcamos. En nuestras oraciones oremos por todos los enfermos, oremos por aquellos que están encarcelados porque hicieron lo malo, porque no conocen de Dios, para que en medio de donde están, en esa cárcel, en esa celda, Dios pueda obrar de una manera sobrenatural y puedan llegar al conocimiento de la verdad por esa prueba que tienen ahí, o por esa enfermedad que le está azotando. Pueden consagrar su vida al Señor, puedan conocer, oremos por ellos. Pero dice la palabra, y aquí entonces dice: fui forastero y no me cubriste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dice el Señor en el versículo 41, dice: entonces dirá también a los de la izquierda, porque Él dice en los versículos anteriores que Él separará a las personas como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y las ovejas los pondrá a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces los cabritos
Dice, entonces dirá a los de la izquierda, apartados de mí. Miren, y esa palabra es dura. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Duro esa palabra. Que el Señor nos diga, por hipócritas lo merecemos. Y la gente que sabe, Señor, pero no, ustedes no los conozco. Yo no sé quién soy. ¿Por qué quieres entrar aquí a mi reino? Si no hiciste nada, no obedeciste mi palabra, tú mereces el castigo eterno. Por eso dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y miren el versículo 46, sigue hablando también ahí de los malditos y de los benditos, y dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos a la vida eterna y los malditos al lago de fuego. Aquellos que no quisieron hacer la voluntad del Señor. Por eso es importante que hagamos la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad, cueste lo que nos cueste. Trate la manera de esforzarse, porque dice, esfuérzate, esforzaos por entrar por la puerta, porque muchos querrán entrar y no van a poder. Usted permanezca fiel al Señor hasta el final. Ya vamos a ir terminando, vamos a leer San Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. San Mateo 7:23, el último versículo. Entonces les declararé, nunca os conocí. Y por eso digo yo, ese versículo es triste, para muchos va a ser triste, porque aquí en la tierra van a llevar un evangelio light, un evangelio a mi conveniencia, haciendo lo que yo creo que es bueno, pero delante de Dios estoy apestando a muerte. Delante de Dios no sirvo para nada, porque no estoy haciendo como Dios manda. Tenemos que hacer las cosas como el Señor las pide, en obediencia, en adoración, en humildad. San Juan 4:23. Que seamos verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad, para que el día de mañana el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me fuiste fiel allá en la tierra, y mira, aquí tienes tu regazo, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no que diga, y no que nos pueda decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero si yo iba a la iglesia, si yo echaba fuera demonios, Señor, pero si yo sanaba, sí, pero a ti no te conozco. Así que allá está tu sitio, condenado por los siglos de los siglos. Condenado por los siglos de los siglos. Vayamos a Salmos, un Salmo, mire, desde el salmista David ya también nos enseñaba de estos Salmos, capítulo 6, versículo 8. Salmo 6:8. ¿Y qué dice? Mire, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Apartados de mí, dice el Señor. Todos los hacedores de iniquidad. Por eso, si nosotros pecamos y estamos haciendo iniquidad delante de Dios, estamos haciendo lo malo, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. La palabra del Señor nos dice claramente que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él nos perdona nuestros pecados. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Creamos por fe en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder que tiene la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, y nosotros nos podemos cubrir con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y echar fuera al demonio. Que no tenga arte ni parte en nuestra vida, que no nos engañe, porque recordemos que la palabra de Dios nos enseña que el diablo se viste como ángel de luz y tiene sus ministros para engañar. Tiene sus ministros. No es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿no? ¿Cuántos ministros del diablo no suben a los altares a predicar la palabra, entre comillas, pero a engañar a la gente?
Muchos son engañadores. En los postreros días se levantarán falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Son los últimos tiempos. Son los últimos tiempos los que estamos viviendo. En cualquier momento el Señor aparece. Nosotros tenemos que estar vivos para escuchar la trompeta, porque dice, se tocará la trompeta y a la final trompeta. A la final trompeta. Y algunas trompetas ya se han tocado y nosotros no lo hemos escuchado. Somos ciegos, sordos espiritualmente. Tenemos que estar vivos en el Señor, leyendo la palabra, para que el Señor nos diga, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino usted y yo tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, obedecer su palabra. Donde quiera que usted vaya, proclame el reino de los cielos. En su trabajo, proclame el reino de los cielos. En su casa, proclame en sus oraciones, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Proclámelo. Y apártese de aquello que le contamina. Apártese de aquello que ve que no lo lleva a buen camino. Apártese, déjelo que siga su curso. Usted consagre su vida al Señor. Y todos como iglesia consagremos nuestra vida al Señor. Si hay alguna raíz de amargura, arranquémosla para que no nos contamine a los demás, porque dice que ninguna raíz de amargura brote en nosotros para que podamos, sino por medio de esa raíz de amargura podemos contaminar a los demás. Podemos contaminar. Cuando a usted le duele una muela, ¿sabe cuál muela le duele? A veces que no sabe cuál muela le duele. A veces que es toda la boca la que le está doliendo. Y es una, está ahí molestando. Y si uno siente que, uy, es que ya no sé cuál me duele, se contagia todo. Y eso le trae mal carácter, le trae mal humor, y eso es que me desespera, no quiero que me hable, porque es que no aguanto. Igual es cuando no entregamos todo a los pies del Señor. Depositemos nuestra vida delante de Dios. Entreguemos nuestras cargas, entreguemos todo delante de Dios. Si usted está alegre, venga alegre y entréguelo a Dios esa alegría. Llegue con alegría, con gozo. Si usted está a medias tintas, pues venga y diga al Señor, mire, es que hoy no estoy tan de buena gana para servirte, pero yo quiero servir. Y el Señor le va a dar ese espíritu y le va a encender ese fuego otra vez y usted vuelve a ser el mismo que en un tiempo fue. Y si usted está realmente triste, igual venga delante del Señor y dígale al Señor, mira Señor, es que estoy triste, tengo esto y este problema y no sé cómo resolverlo, pero yo sé que tú puedes porque yo confío en ti. Y le eche su carga ahí delante de Él. Llore si puede llorar, y si quiere llorar, llore delante del Señor y verá cómo el Señor va a hacer una obra maravillosa en su vida. Cualquier cosa que usted crea que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible, y sabemos que para Dios todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Para Él no hay nada imposible. Así que confíele al Señor y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Sirvámosle con sinceridad, con humildad, con devoción, con gozo. Que nadie le quite ese gozo en su corazón. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté siempre en el corazón vuestro, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas, queridos hermanos, y